para tener algo de interacción con ustedes, ¿sí? Me gustaría que estén atentos en sus conexiones desde donde estén. En algunos momentos de esta presentación quisiera hacer una interacción y para eso van a ingresar a una página web, ya sea desde su computador o desde su celular, y van a seguir mis instrucciones. Así que voy a esperar que Felipe me diga que estamos ok y comenzamos formalmente el seminario. Tenemos ya asistencia, así que no sé si esperamos unos minutos más. Hay 16 personas, no sé, tú me decís. Para la cantidad de gente. Estamos viendo la gente que está en estos momentos participando. Tenemos 16 asistentes en la plataforma. Yo creo que vamos a esperar un par de minutos para que se conecte más gente y así comenzamos formalmente. Si quieren escriban bien en el chat si me están escuchando, si me están viendo correctamente, para que comencemos sin ningún tipo de problemas. Silencio. Sí. ¿Sí? Okay, sí. Bueno, ahí veo que están escribiendo en el chat. Es importante que nos cuenten que efectivamente pueden recibir tanto imagen como sonido. Perfecto, perfecto. Ahí vemos, por ejemplo, a Marlit, que está escuchando bien. Karen también. También. Al lado mío está Felipe Cepeda, si no logran verlo en la cámara, pero él va a ayudarme a moderar el chat mientras yo hago el seminario. Alan Lazo también. Perfecto. Daniel Olortiga también. Okay. Ya. Comencemos. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes acá en Chile. Quiero darles la bienvenida a nuestros programas de educación profesional de la Pontificia Universidad Católica, en particular a clase ejecutiva. Estamos muy contentos de poder colaborar con ustedes, de compartir las experiencias que hemos tenido nosotros en el aprendizaje de gestión y en el entorno online. Y nos parece una muy buena experiencia que podamos compartir con ustedes a partir de ahora como alumnos de nuestros programas. Yo soy el director de Asuntos Académicos de la clase ejecutiva, también soy profesor de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica, profesor de la Facultad de Educación, y en particular uno de los temas que más he desarrollado y del cual soy profesora acá en clase ejecutiva tiene que ver con la gestión de personas. La idea en este seminario es contarles un poco de la mirada de la gestión de personas desde un punto de vista estratégico. Ojalá que podamos interactuar también con ustedes y de cierta manera que en los momentos que tengamos de interacción conocerlos un poco más y que también sirva no solo para transmitir este conocimiento relativo a la gestión de personas, sino también para que se sientan parte de nuestros programas, de nuestra universidad y de nuestra forma de realizar clases en el mundo online. Así que vamos a partir un poco. Aquí empieza el momento de la interacción. Les voy a pedir que por favor todas las personas que están conectadas a internet, un poco para conocerlos y ver con la audiencia con la que estamos, ingresen al sitio www.menti.com. Pueden hacerlo ya sea vía web o en sus teléfonos celulares. Al momento de ingresar les va a pedir un código, que es el código que aparece ahí en mi presentación, el 897311. Y una vez que estén dentro, por favor, elijan una de las opciones para ver en el fondo cuál es el rango etario de la audiencia. Es solamente para conocerlos un poquitito más. Así que a medida que vayan votando, esto debería ir actualizándose. Queremos probarlo también con la experiencia de verlo con gente que está fuera del país y de esa manera lograr más interacción. Ahí ya tenemos el primer voto, perfecto, ahí estamos avanzando. 2 votos. Perfecto, ahí están subiendo. Muy bien. Bien, ahí está, bien diverso el
súper. Bueno, no sé si conocen esta herramienta, pero es muy útil para interactuar con audiencia. En un tiempo se ocupaban las tecleras, pero como nuestro conocimiento queremos que no tenga fronteras, lo hacemos de esta manera y así interactuamos un poquitito más. Se ve bien heterogéneo, lo que está súper bien. Gente con experiencia, gente más joven. Y eso es lo bueno de un entorno de aprendizaje profesional, que podemos compartir experiencias, que podemos compartir distintas miradas, y cuando los grupos son heterogéneos, eso se logra de mejor manera. Así que ya me hago una idea de la gente con la que estamos compartiendo. Ahí después voy a ir mirando los nombres para ir conociéndolos un poco más. Ahí tenemos ya 11 votos de las personas que están conectadas. Voy a dar un par de minutitos nomás, si los que puedan conectarse los vemos. En general, mayores de 30, gente entre un rango de 40 y 50, que es muy bueno en cuanto a su experiencia profesional y que puedan transmitirle también a sus compañeros. Súper. Voy a avanzar un poquitito y ahora, como para conocerlo un poco más, nosotros no estamos en el Mundial como selección, lo que nos duele mucho, pero como ustedes sí están, quiero ver su expectativa respecto al rendimiento, así ya vamos entrando en temas más de personas. ¿Cómo les va a ir? Quiero saber qué creen ustedes. Nosotros vamos a hinchar por todos los equipos sudamericanos, menos todos. Tenemos alguna rivalidad con Argentina, pero no, también vamos a hinchar por ellos. Cuartos de final, ya, perfecto. Una persona que cree que es la final, excelente. Me gusta que pongamos metas altas. Semifinal, súper bien. Además que tienen a Paolo ahora. Claro, tienen ahí octavos. Perfecto. Otra semifinal. Bien, muy bien. Excelente. Otro cuartos, muy bien. Un campeón, a él le vamos a dar un premio. Ahí cree que va a ser campeón. Muy bien, no hay que ponerle límite a los sueños, así que estamos muy bien. Perfecto. Bueno, pero todos tenemos, al menos, están todos claros que van a pasar a la segunda fase, así que perfecto. Ya nos queda poquitito para el Mundial y vamos a comenzar a vivir la fiesta del fútbol. Ya, bueno, esto era como para romper el hielo, para conocerlo un poco más, para que interactuemos, y ahora ya vamos a partir directamente con los temas del seminario. Veo que ya hay más gente conectada también, alrededor de 20 personas, así que podemos comenzar. Muchas gracias por su respuesta y por su interacción. Entonces, este es el índice de lo que queremos revisar en este seminario, partir por cuáles son los objetivos. Los objetivos es un tema bien importante para hablar de gestión, por lo tanto vamos a referirnos a eso. Vamos a mostrar el entendimiento de la gestión de personas como un sistema, cuáles son los procesos claves en este sistema de gestión de personas, cómo el contexto de la organización es tan relevante como estos procesos que vimos anteriormente, y cerrar con la conceptualización de una estrategia de gestión de personas. Ese es el índice. Así que partamos. Primero, los objetivos son analizar esta gestión de personas como un sistema, revisar algunos procesos o actividades que son claves para el sistema de gestión de personas y terminar con la mirada más estratégica, cómo la gestión de personas nos puede ayudar a alcanzar los objetivos de una organización, el objetivo que éste sea. A veces esto se ve como disociado y vemos que la gestión de personas fuese independiente a alcanzar las metas que se definió en la organización, y eso es un concepto que tenemos que comenzar a cambiar. Eso es lo que queremos. Entonces, otro momento de interacción. Cuando hablamos de gestión, entendemos múltiples conceptos distintos, y la mayoría de ellos son correctos, porque la gestión es un concepto multidimensional. Quisiera que la lámina que sigue, las personas que puedan tener conexión, vuelvan a ingresar a Menti y escriban en una palabra lo que ustedes entienden por gestión. Les doy un ejemplo. Para mí gestión es motivación. Entonces yo escribiría motivación, pero yo no voy a interferir en su respuesta. Ahí tenemos la primera palabra, proceso. Excelente.
Vamos a mirar alguna otra. Gobierno, muy bien. Si hay palabras que se repiten, lo que va a suceder es que el tamaño de esa letra va a ir aumentando. Esto es una herramienta que se ocupa mucho en marketing que se llama nube de palabras. Entonces estamos haciendo una nube de palabras online, en vivo, que también es una de las herramientas visuales más entretenidas que tiene esta plataforma. Liderazgo, muy bien. Liderazgo, organizar, proceso, acción, compromiso. Ahí hay administración, gobierno, perfecto. Por supuesto que todo eso es gestión. No sé si esperamos alguna otra respuesta. Creo que parece que ahí estamos con... Alguien escribió por acá. Perfecto. Actitud, bien. Actitud. En el chat escribieron... Relaciones. Relaciones, bien. Resultados. Resultado, perfecto. Perfecto. Bueno, pero aquí tenemos ejemplos. Por supuesto que gestión es organizar. Por supuesto que tiene que ver con hacer cosas, por eso está en acción. Por supuesto que es el líder quien tiene a cargo la gestión de una organización. Es administración, es compromiso. Lo gestionamos a través de procesos. Tiene que ver con el gobierno corporativo y también tiene que ver con la actitud. Todo eso es gestión. Muy bien. Pero desde mi conceptualización, y esto es un mensaje que me gustaría transmitirle, yo siento que no puede haber gestión si no hay objetivos. Todo lo que ustedes me referenciaron en su respuesta, claramente es gestión. Pero nada de eso tiene sentido si no tenemos claro el objetivo. En la lámina que ustedes pueden ver está la conceptualización más clásica de la misión y la visión de una estrategia. ¿Qué nos dice? Que la misión es lo que hace la organización hoy, su estado actual, y la visión es un estado deseado, un estado futuro. Y para movernos desde la misión a la visión, recorremos un camino. Y ese camino es la estrategia. ¿Y cómo nos movemos? Es que nos movemos a través de objetivos estratégicos. Por lo tanto, cuando esto está claro, empieza a tener sentido la gestión. Esta es la manera en que vamos a alcanzar estos objetivos para movernos desde el estado actual hasta el estado futuro, que es la visión de una organización. Y si se fijan en el diagrama, pusimos dos líneas que en el fondo delimitan el camino. Y esas líneas son los valores o los principios de la organización. Nosotros tenemos un rango de acción y ese rango de acción es el que respeta estos valores o principios. Esta es la conceptualización más clásica, pero a mí me gusta mucho partir por esto como punto de partida, porque si vamos a hablar de gestión de personas o de gestión de otros recursos dentro de la organización, lo primero que tenemos que tener en claro es hacia dónde vamos, ¿sí? ¿Cuál es este estado futuro y cómo vamos a recorrer ese camino? Por eso parto por acá, diciendo que no puede haber gestión si no hay objetivos. Y en particular, por mucho tiempo se habló de la gestión de recursos humanos. Y es bien reciente en la teoría del management que empezamos a diferenciar el recurso humano de otros recursos, ¿sí? La literatura es muy reciente al respecto. Y el concepto que hoy día más se utiliza es el de gestión de personas. Parece bastante obvio, pero todavía tenemos muchos textos, cursos que hablan del recurso humano. ¿Y por qué intencionar hablar de personas? Porque es colocar en el sitial que merece el recurso que es distinto a todos los otros. El único recurso vivo y el único recurso que efectivamente permite alcanzar los objetivos de la organización. Sus personas. Por lo tanto, como recomendación, siempre hablemos de la gestión de personas, ¿sí? Eso visibiliza mucho a cada uno de los colaboradores dentro de una organización. ¿Cómo ordenar la gestión de personas? También fue un tema que se ha discutido durante mucho tiempo. En un comienzo era simplemente un departamento de recursos humanos que pagaba las remuneraciones. Después empezó a ingresar la psicología al mundo de la organización y empezamos a darnos cuenta que las cosas que sucedían dentro de las personas eran muy importantes también de gestionar. Empezamos a gestionar incentivos, beneficios, se empezó a complejizar y empezamos a hablar de gestión de personas, ¿sí?
Tenemos un problema de imagen, así que voy a hacer un alto mientras lo solucionamos. Vale, no sé qué. Aquí está nuestro experto técnico. Ahora sí, perfecto. ¿Y cómo ordenar esta gestión de personas? Yo creo que de toda la literatura la manera más clara es a través de un sistema. Un sistema que tiene 3 pilares. El primero y más importante es que la gestión de personas dentro de una organización tiene que estar alineado con sus objetivos estratégicos. Y cuando me refiero a objetivos estratégicos son los objetivos propios del negocio de esa organización. Ya sea una organización productiva, una organización comercial o incluso una organización pública, la gestión de personas tiene que alinearse con la consecución de estos objetivos. Segundo, es que podemos ordenar la gestión de personas a través de procesos. Por eso hablamos de un sistema, que es el conjunto de este proceso. Y dentro de estos procesos podemos identificar actividades claves que tenemos que gestionar. Y por último, es que todas estas actividades y procesos, al estar hablando de personas, están estrechamente relacionados entre ellos. Por lo tanto, es un ecosistema que vamos a gestionar en búsqueda de los objetivos estratégicos de la organización. Esa es la conceptualización. Y el autor con más certeza en este tema de los procesos se llama Hidalberto Chavenato. Chavenato es como un clásico de la gestión de recursos humanos. Cualquiera de ustedes que haya estudiado recursos humanos anteriormente seguramente leyó a Chavenato como un referente. Y lo que nos expone Chavenato es que él ordena la gestión de personas en 5 procesos. En base a mi investigación y a usar otros autores también para armar mis cursos, yo siento que es más correcto hablar de 4 procesos, porque lo que hace Chavenato es decir que hay un proceso de provisión, un proceso de aplicación, uno de mantenimiento, uno de desarrollo y uno de seguimiento y control. Sin embargo, para mí es más correcto pensar que el seguimiento y el control es transversal al resto de los procesos. Por lo tanto, son 4 procesos que están claramente definidos y a todos ellos y a sus actividades podemos efectivamente hacerle un seguimiento para tener en nuestra cabeza un ciclo de mejora continua. Entonces, esta es la conceptualización que en general ocupo yo para hablar de gestión de personas y organizar. Es muy claro entender cada uno de los procesos si entendemos cuál es la pregunta que hay detrás de ellos. El proceso de provisión responde a la pregunta de quién va a trabajar en la organización. Cuando nos hacemos esa pregunta, por supuesto que tenemos que pensar en cómo vamos a atraer a esas personas que son las que nosotros queremos que trabajen acá, cómo las vamos a seleccionar. El segundo proceso, el de aplicación, tiene que ver con la pregunta de qué van a hacer estas personas dentro de la organización. Y por supuesto que tenemos que hablar de su estructura como organización, tenemos que hablar de cómo están definidos sus roles y sus cargos, tenemos que hablar de cómo vamos a gestionar su desempeño para que cada vez hagan mejor su tarea. El proceso de mantenimiento responde a la pregunta de cómo mantenemos a este equipo trabajando juntos. Y ahí, por supuesto, que tenemos que hablar de sus remuneraciones, sus incentivos, sus beneficios, pero también de su seguridad laboral y también del clima que se vive dentro de la organización. El clima es muy clave para mantener un equipo trabajando. Y el último proceso tiene que ver con la pregunta de cómo desarrollamos a las personas. Y aquí hay 2 actividades muy claves. Una que tiene que ver con la capacitación y otra que tiene que ver con lo que se conoce como desarrollo profesional. Antes hablábamos de carrera, pero vamos a ver un poquito más adelante en la presentación cómo eso ha ido cambiando un poco en el tiempo. Si entendemos de esta manera la gestión de personas, que es simplemente ordenarlo, cada uno de estos procesos o actividades, por ejemplo la selección, la gestión del desempeño, se puede seguir y controlar independientemente. Por eso yo digo que el seguimiento y control es transversal. ¿De acuerdo? Cualquier observación que quieran hacer, por favor escríbanlo en el chat y Felipe me va interrumpiendo si hay dudas o hay algo que no haya quedado muy claro.
Entonces, partiendo de este orden inicial, selecciono algunas actividades que me parecen claves y que vamos a tratar de revisar brevemente cada una de ellas, pero para que tengamos la idea de lo importante que son. Y con una secuencia lógica, partir de una estructura organizacional, cómo nos ordenamos dentro de la organización, qué van a hacer las personas en su descripción de cargo, cómo reclutamos, cómo seleccionamos, separando estos procesos, porque son procesos distintos, cómo gestionamos el desempeño de las personas, cómo fijamos su remuneración y sus incentivos, cómo los capacitamos y cómo pensamos en el desarrollo de carrera. Esta es una secuencia lógica. Si hay organizaciones que están creciendo y todavía no tienen un área de personas, yo los invito a seguir esta secuencia para ir resolviendo cómo armar un área de gestión de personas o de recursos humanos. Es la que tiene más sentido al momento de iniciar un área de esta forma. Entonces vamos a entrar, sí. Una pregunta, dice Marley. El reclutamiento o atracción de talento, ¿cómo se ve ahora? Perfecto, vamos a entrar un poquitito en reclutamiento más en detalle, pero para poder contestarte, la última tendencia en reclutamiento es cómo tú, como marca, te haces atractivo en el mercado, sobre todo pensando en el tipo de profesionales que estamos atrayendo. Y hay mucha literatura con el nombre de Employer Branding, que es una traducción literal sería marca empleadora, pero tiene que ver cómo yo como marca me hago atractivo pensando en los incentivos de hoy, sobre todo en los jóvenes profesionales. Hay mucho de eso y vamos a hablar un poquitito más, pero tratando de responder a su pregunta va por ahí, a ese reclutamiento, cómo yo me hago atractivo como marca. ¿Sí? Felipe me va a hacer preguntas. Marilyn, sí. ¿Pero qué pasa cuando las empresas no apuestan por el capital humano? Bueno, muy buena pregunta. Si la empresa no apuesta por el capital humano, mi respuesta principal es que su estrategia no es sostenible en el tiempo. La estrategia de las personas efectivamente puede generar resultados en el corto plazo, pero en el largo plazo le va a terminar pesando el no haber puesto sus fichas en lo central de la gestión, que son las personas. Esa es mi opinión y podríamos revisar literatura en algún momento que apoya esta postura, pero tajantemente te digo eso, que en el fondo es una estrategia que no es sostenible en el tiempo. La última de Robert, que pregunta si las actividades de la slide anterior son secuenciales. No, pero si no hay nada y quieres partir de cero, esa es la secuencia que yo propongo, es la que me hace más sentido. No necesariamente secuencial. Y si está todo funcionando, empecemos a poner foco en las que queremos intencionar en un momento del tiempo. Pero si vamos a construir desde cero un área de personas en una organización, mi propuesta es que se siga ese orden, por eso lo pongo así. Cada uno de los temas los voy a ir introduciendo con una pregunta para que ustedes vayan reflexionando vamos a ir hablando un poquitito de ellos. Primero, piensen en su estructura organizacional. ¿Y cómo pensamos en nuestra estructura? Tenemos que hacernos ciertas preguntas. ¿Cuánta jerarquía hay dentro de la organización? Eso nos va a decir si es más flexible, es más vertical o no. Podríamos pensar en un líder, ¿cuántas personas tiene a cargo? Otra pregunta bien importante es ¿cómo tomamos las decisiones? ¿Se toman de manera centralizada? Otra pregunta que podríamos hacernos es ¿cómo está dividida la organización? ¿Es por procesos? ¿Hay un área de finanzas, un área de personas, un área de operaciones? ¿O es por producto? ¿O es por país? Las estructuras cada vez van cambiando y lo que yo siento que es más importante que tengamos claro es que la estructura de una organización tiene que seguir a la estrategia. Pareciese que la estructura de la organización, para ponerlo en simple, el organigrama, está fijo. Y no es así. Se puede mover. ¿Y cómo se mueve? Se mueve junto a la estrategia que vaya siguiendo la organización. Hoy día tenemos estructuras que han ido cambiando por el tiempo. Y ahí tenemos algunas características de las organizaciones actuales. Son más planas. ¿A qué me refiero con que sean más planas? Que cada vez hay menos niveles jerárquicos. Por supuesto que son variadas en cuanto a los grupos etarios. Hoy día hablamos de que estamos conviviendo en organizaciones con los conceptos generacionales como los baby boomers, la generación X, la generación Y, y están ingresando nuevas generaciones. También son variadas en términos de culturas. Por ejemplo, en nuestro país, nuestras organizaciones
están variando porque cada vez más extranjeros están entrando en ella y eso nos enriquece mucho, pero tenemos que saber valorarlo y trabajar con esta diversidad. Son estructuras cada vez más en red y por lo mismo son más globales. Este es un claro ejemplo de la globalización que estamos compartiendo en este espacio entre dos países, pero las organizaciones globales tienen que ordenarse de cierta manera y para mí la condición más importante hoy en día de una estructura organizacional es que tiene que ser flexible. Por el rápido movimiento de la economía, por el rápido movimiento principalmente de la tecnología, la característica más importante que tiene que tener una organización hoy es su flexibilidad. Si queremos evolucionar, tenemos que ser flexibles. ¿Ya? Ese es como el principal. No hay una receta de cuál es la mejor organización, cuál es la mejor estructura organizacional, sino que es la que responde a la estrategia actual. Por lo tanto, la invitación es a mirarla con estos ojos y a hacer los cambios que sean necesarios, porque no es algo fijo que no podamos mover. ¿Ya? Eso en cuanto a estructura. Después hay algo que es muy importante y que muchas organizaciones dedican bastante tiempo a realizar, sobre todo cuando pasan por procesos de certificación de calidad, que tiene que ver con las descripciones de cargo. Lamentablemente, estos procesos de descripción de cargo se hacen muy conscientemente, pero después no se actualizan y quedan prácticamente congelados y guardados y no se vuelven a revisar. La literatura nos dice que un cargo bien descrito tiene todas estas características, pero aquí hay otra invitación que les hago yo a ustedes dentro de sus organizaciones. Estas cosas tienen que ser herramientas de gestión. Por lo tanto, la tendencia hoy día es a simplificar muchos procesos. Si a mí me preguntan qué es lo importante que tiene que tener la descripción de un cargo, para mí es los objetivos. ¿Qué queremos que logre ese rol dentro de la organización? Y son objetivos claves, por lo tanto, yo no podría pensar en más de 5 o 7 objetivos para un cargo en particular y en base a esos objetivos vamos trabajando con esa persona. Eso es mucho más fácil de actualizar y de mantener en el tiempo que las típicas descripciones de cargos que conocemos, que finalmente son un documento que no está vivo, sino que se hace una vez y no se vuelve a revisar hasta hace mucho tiempo. Pero si nosotros como líderes dentro de nuestro equipo, ustedes que ya son líderes o están muy cerca de serlo y van a trabajar con otras personas, los invito a gestionar en base a los objetivos que cumplen las personas dentro de la organización. ¿Cuál es el objetivo de ese rol en particular? Para simplificar y para efectivamente retroalimentar constantemente a nuestros colaboradores. Eso en cuanto a descripción de cargo. Después hablemos del reclutamiento, justamente, que fue la consulta que me hicieron antes. Si ustedes recordaran cómo encontraron su último trabajo, seguramente hace un tiempo atrás fue con un aviso que vieron publicado en algún medio. Hoy día cada vez más las plataformas sociales son una herramienta para buscar trabajo o para buscar ofertas de trabajo. También hay organizaciones especializadas como los Headhunter que nos ayudan en esto, pero también hoy día tenemos que darnos cuenta del tipo de personas que queremos atraer. La definición más simple del proceso de reclutamiento es si vamos a tomar la decisión de hacer un reclutamiento externo o un reclutamiento interno. ¿A qué me refiero con esto? Si se abre una vacante dentro de una organización, uno podría tomar la decisión de llenarla con alguien de la misma organización o ir a buscar a alguien que está fuera de la organización para ese puesto en particular. El reclutamiento interno tiene una serie de ventajas. Tiene la ventaja de que, partiendo por lo más simple, es mucho más económico, también es mucho más rápido y también es más certero porque conocemos más a la persona. Sin embargo, a pesar de todas esas ventajas, uno podría decir, ¿por qué entonces ir a buscar afuera? Y la respuesta es porque muchas veces las respuestas están afuera. Nosotros no tenemos internamente la capacidad y necesitamos una mirada externa, una forma distinta de hacer la cosa, necesitamos diversidad o necesitamos un conocimiento que no hemos logrado desarrollar y lo vamos a buscar afuera. Entonces el reclutamiento tiende a ser muchas veces mixto y cuando se hace de esa forma, es decir, puede ser interno o externo, hay que ser muy transparente para no generar desmotivación en las personas que están dentro de la organización
y buscan un ascenso, por ejemplo. Porque un error terrible es lo que se conoce en la literatura como llevar a una persona a su máximo nivel de ineficiencia. Es decir, hacer un ascenso que no era oportuno porque le hacemos un daño tanto a la persona como a la organización. Por lo tanto, aquí el consejo es a la transparencia. Por supuesto que es muy bueno que haya movilidad interna y tenemos que intencionarla, pero tenemos que buscar y tenemos que elegir al mejor candidato para la posición que estamos buscando, ya sea interno como externo. Y por eso el proceso tiene que ser muy transparente, muy justo, ¿de acuerdo? ¿Y dónde ir a buscar a las personas? Es una gran pregunta. Y eso va a depender del tipo de saber que estamos buscando, del tipo de conocimiento, porque no es lo mismo en una organización buscar a un programador que buscar a la persona que se va a hacer cargo de las relaciones públicas. Son entornos distintos. Entonces, por supuesto que utilicemos las redes sociales, pero también es muy bueno empezar a hacer vínculos, por ejemplo, con universidades, centros de investigación, donde pueden haber candidatos altamente calificados en ciertos puestos que son muy específicos. ¿De acuerdo? No sé si hay preguntas, Felipe. Había una, de Héctor. Sí. Las diferencias entre el sistema de gestión de personas y la gestión del talento humano. Perfecto. El sistema de gestión de personas es el framework, es el marco que estamos utilizando, y dentro de ese sistema de gestión de personas, por supuesto que está la gestión del talento, y la gestión del talento desde su búsqueda, como estamos hablando ahora del reclutamiento y de selección, pero también en la gestión de su desempeño y de cómo mantenemos a estos talentos dentro de la organización. Por lo tanto, el sistema de gestión de personas es el marco con el que vamos a mirar estos temas, y uno de ellos, por supuesto, que tiene que ver con los talentos. Esa es la diferencia. Una vez que tenemos un set, por llamarlo de esa manera, de candidatos, porque hicimos un buen proceso de reclutamiento, tenemos que seleccionar. Y la selección es siempre una apuesta, es imaginar cómo esa persona va a desarrollar su labor en nuestra organización. Hay muchas formas de seleccionar, pero si uno hace un metaanálisis podríamos decir que hay 3 elementos de selección. Uno, que es el más extendido y el más utilizado, que son las entrevistas. Es muy difícil pensar que en un proceso de selección no haya al menos una entrevista. Y hoy día tenemos las tecnologías para poder hacer entrevistas incluso en países distintos. Por lo tanto, es clave hacer. Y hacer una entrevista no es simplemente sentarse frente a la otra persona, sino que tiene que ver con haber preparado de cierta manera esa entrevista para conseguir los objetivos que le pusimos a este proceso, ¿ya? Entonces, un mensaje importante es preparar esas entrevistas. Después, por supuesto que hay distintas pruebas. Hay pruebas que son de conocimiento específico, hay pruebas que son para medir la forma en que la gente toma ciertas decisiones. Hay pruebas que tienen que ver con avances que nos ha ayudado la psicología, y podemos ir mezclándolas con entrevistas. Pero quizás hoy lo que está más en boga en el mundo de la gestión de personas y en la selección en particular tiene que ver con lo que se conoce como las técnicas de simulación. Y esto es poner a la persona en el rol que va a desempeñar. Eso puede ser a través de un caso, cuando es algo técnico, efectivamente hacerlo de esa manera. Les pongo un ejemplo muy gráfico. Me toca trabajar mucho con establecimientos educacionales, colegios, escuelas, y cuando van a contratar un profesor lo que hacen es que dé una clase. Entonces de esa manera uno ve a la persona en acción, y cosas que no son posibles de detectar, por ejemplo, en una entrevista, como el manejo de grupo, sus énfasis, su estructura de clase, se ven in situ. Entonces, pensemos en eso también como una herramienta más que nos puede aportar a hacer una buena selección. Es muy importante seleccionar bien. Y siempre seleccionar con la mirada en los objetivos que queremos conseguir con esta persona que está integrándose a nuestro equipo. ¿De acuerdo? Tengo unos comentarios. Perfecto. Diógenes hace un comentario que en las entidades públicas de Perú no se recluta de acuerdo a lo explicado y cuánto le gustaría que así fuera. Ok, perfecto. Y después Edison, claro, comenta cómo aplicar la gestión de personas en las entidades públicas. Sí, muy buena pregunta, y acá pasa exactamente lo mismo. Pero yo creo que es tarea de cada uno también empezar en su
en su grupo de trabajo con las herramientas que tiene a pensar un poco más de manera ordenada esto. Y estoy seguro que tanto Perú como Chile va a ir avanzando a que muchos procesos que son propios de la empresa privada, por llamarlo de cierta manera, y que son buenos, que son dignos de imitar, van a pasar al sector público. Pero aquí la invitación es que nosotros somos líderes y en su grupo de trabajo, en su círculo de incidencia, pueden empezar a buscar ciertas cosas que los hagan diferentes y que mejoren tanto su trabajo, y eso claramente va a infectar positivamente al resto de la organización. Me preguntaba si hay alguna fuente donde podamos encontrar selección a través de la simulación. Sí, mira, yo les puedo a través de Felipe dejar bibliografía, la bibliografía que utilizamos en el curso, en este curso que es parte de nuestro programa, y ahí pueden de todas maneras entrar en profundidad en el tema que ustedes quieran. Así que aquí estoy haciendo como un recorrido por lo que yo considero que es más importante, pero si gustan, y a través de Felipe yo centralizo información de bibliografía para que profundicen, por supuesto que sí. Otro tema que está en el corazón de la gestión de personas tiene que ver con el desempeño. Y aquí otro consejo semántico del lenguaje. Como les decía, es mejor hablar de gestión de personas que hablar de gestión de recursos humanos. Me gustaría desterrar el término evaluación de desempeño para que hablemos de gestión de desempeño, ¿sí? Porque siempre tenemos en nuestra cabeza que nos están evaluando, que nos están midiendo, y el objetivo del proceso no es ese. El objetivo del proceso es mejorar el desempeño del colaborador en su puesto de trabajo. Por lo tanto, es mucho mejor hablar de gestión del desempeño. Y cuando hablamos de gestión del desempeño, claramente la evaluación es solo una parte del proceso, pero no es lo importante. Y la gestión del desempeño parte con una definición de los objetivos, como dije anteriormente, que es lo que se espera, por eso hablo de estándares, y después por evaluar eso que esperamos, esos objetivos, con la persona, y lo más importante es la retroalimentación. No lo más importante es la evaluación, lo más importante es la retroalimentación. Hoy día las grandes compañías tecnológicas empezaron a simplificar sus procesos de gestión del desempeño, porque por años la tendencia fue la contraria. Empezamos a poner evaluaciones en 360 grados, que todo el mundo evaluaba a todo el mundo. Empezamos a poner evaluaciones que eran por competencia, definíamos 7, 10, 14 competencias con 5 niveles de logro, y el proceso se hacía tan difícil que se gastaban las energías en evaluar y no pasaba nada, no se movía el cumplimiento de las metas de la organización. Entonces estas grandes organizaciones simplificaron el proceso. Si alguien quiere profundizar sobre eso, lo que utilizan es una herramienta que se llama OKR, Google, Facebook, Intel, ahí nació, y está centrado en definir objetivos claves, pero principalmente en una retroalimentación muy constante, porque un proceso de evaluación de desempeño que se hace una vez al año no mueve nada, pero si la retroalimentación es constante con respecto a cómo estás cumpliendo tus objetivos, tenemos la certeza de que el desempeño del colaborador va a mejorar. Eso es lo que quería como transmitir. OKR. Así tal cual. Lo va a escribir Felipe en el chat para que quede más claro. Buscan, hay información disponible en la web al respecto. Y Google es un muy buen ejemplo de esa gestión. Otro tema muy importante tiene que ver con las remuneraciones. Para la gente que trabaja en recursos humanos o es más cercana, va a entender que este es el tema quizás más técnico en la gestión de personas. Cómo determinar una remuneración. Detrás de esto hay modelos. Si querés, Felipe, anota en el chat el modelo HAYS, que es HAYS. Es quizás el más extendido, que dice vamos a definir ciertos niveles dentro de la organización y vamos a definir bandas. Sí, este modelo es conocido por todos, entonces busca ordenar qué pasa si yo tengo un ascenso, por lo tanto subo de nivel, cómo cambia mi remuneración, y dentro de un mismo nivel cuál es el rango que voy a aceptar en mi organización. Esto ayuda a transparentar el proceso. Es un proceso difícil y en general tratamos de buscar ciertos atajos
y empezamos a definir nuestras remuneraciones en base a cómo está pagando el mercado un puesto similar. Entonces aquí empiezan a conjugarse ciertas cosas, pero aquí empiezan a aparecer los grandes problemas de la gestión de personas. Yo les voy a poner un caso solamente para que lo reflexionen. Si yo estoy en un problema estratégico en mi organización y tengo el conocimiento en un profesional que está afuera, y lo que tengo que pagarle a ese profesional es el triple de lo que ganan sus pares dentro de la organización, ¿qué decisión tomarían ustedes? ¿Lo contratan sabiendo que efectivamente el resto de sus pares va a enterarse de que gana el triple y te va a generar un problema? ¿O tratas de desarrollar ese conocimiento que es muy difícil dentro de tu organización? Esos son los grandes problemas que tenemos cuando gestionamos personas. Y no les voy a dar la respuesta, pero iría en línea de transparentar muy bien estas cosas, ¿ya? Son las decisiones que tenemos que ir tomando. Edison pregunta, ¿sí?, ¿cuáles serían los parámetros a tener en cuenta para la evaluación de desempeño? Principalmente el cumplimiento de los objetivos que se definieron para ese rol en acuerdo con la misma persona. Esa es la clave. Tú puedes complejizar más el modelo y pensar en ciertas competencias, en ciertas actitudes, pero tiene que estar centrado en el objetivo, ¿ya? Esa es mi principal recomendación. Entonces, bueno, de remuneraciones también hay que hablar, pero las remuneraciones no es un problema, pero hay que hacerlo bien, ¿sí? Hay que preocuparse muy bien de este tema y tomar definiciones, por ejemplo, si vamos a pagar como el mercado, bajo el mercado o sobre el mercado y por qué. Y otra vez, la transparencia es muy necesaria. Otra pregunta que muchas veces cuando uno estudia un magíster, un diploma, a veces es financiado por la empresa o lo financiamos nosotros. Bueno, eso tiene que ver con la capacitación. Y aquí otra vez, la capacitación también deberíamos entenderla como un proceso que parte por detectar las necesidades de capacitación. A veces las organizaciones tienen la tendencia de porque una capacitación está de moda o está sucediendo en el mundo, la contratamos, pero no debería ser esa la variable, sino que es cuál es mi real necesidad de capacitación. Después es decidir el cómo, con quién, y hoy día sobre todo el método es importante, va a ser presencial, va a ser a distancia, cómo lo vamos a controlar. Después hay que cuidar muy bien la ejecución y si estamos tomando la decisión como organización de que un colaborador se capacite, tenemos que resguardarle ese espacio y no empezar a ponerle trabas finalmente de que se va a ausentar o va a tener tiempo en la capacitación porque es decisión de la organización también que esto suceda. Y finalmente deberíamos buscar alguna manera de evaluar el impacto de esta capacitación a la vuelta, ¿cierto? Porque lo que queremos es mover la forma en que se hacían las cosas a un estado nuevo que nos va a dar la capacitación y deberíamos tener en mente eso. Y todo esto retroalimentar para hacer de esto un proceso cada vez mejor y más ajustado. No solamente tomar la decisión de capacitar, hay que entenderlo como proceso. Y aquí les doy un poco las luces de cómo debiese suceder eso. Y además tenemos que lidiar con hacer carrera. Y eso hoy día es súper difícil porque las organizaciones, como les comentaba en un comienzo, son cada vez más planas, son más horizontales, por lo tanto hay pocos niveles para escalar. También las generaciones que están entrando a las organizaciones tienen un cambio y si miramos la estadística, tienen un mayor nivel de rotación, es decir, tienen más trabajos a lo largo de su corta trayectoria. Por lo tanto, aquí hay que entender que el desarrollo tiene tres focos. Uno en yo como persona. Cómo yo persona desarrollo mi carrera. Cómo yo tomo decisiones, por ejemplo, de perfeccionarme. Cómo tomo decisiones de tener una marca personal en las redes sociales, que hoy día se habla mucho de eso también. Es un tema que yo tengo que desarrollar. También es el jefe de ese tipo el que tiene que tener ojo en cómo va a desarrollar a sus personas, y el desarrollo no necesariamente tiene que ver con un ascenso, sino también tiene que ver con responsabilidades, tiene que ver con roles que cumple dentro del equipo, con nuevas asignaciones, y también la organización tiene que pensar qué rol voy a jugar yo, voy a definir que voy a gestionar mis talentos, como era una de las preguntas que me hacían anteriormente, voy a tener un mapa de talentos, voy a empezar a trabajar con ciertas personas que tienen talentos, por ejemplo, para liderar
en que sean mis próximos gerentes y lo voy a intencionar de esa manera, le voy a ir dando mayores responsabilidades. Leía el año pasado un artículo que decía que a las personas más jóvenes hay que diseñarle las carreras como un videojuego, es decir, con incentivos cercanos, con responsabilidades crecientes, porque hasta hace unos años atrás la principal razón por la que una persona se renunciaba a una organización era por el jefe, si tenía un mal jefe. Pero hoy día también están renunciando porque se aburren. Entonces tenemos que tener eso en consideración cuando hablamos del desarrollo de las personas. Y finalmente el contexto, que es tan importante como lo otro. ¿Y a qué me refiero como contexto? A esta pregunta. Hágansela internamente y no me respondan para que no se transforme esto en una catarsis, pero cada cierto tiempo sería súper bueno pensar en qué nos pasa el domingo en la noche. ¿Tenemos ganas de que llegue el día lunes? ¿O empezamos a sufrir porque es lunes? Y cuando empezamos a sufrir porque el lunes es que estamos en un problema. Estamos en un problema nosotros, pero también está en un problema la organización. Y este es para mí el contexto. Es cómo se dan las relaciones entre las personas. Es cómo la cultura organizacional influye en estas relaciones. Cómo un buen liderazgo genera un clima positivo. Cómo es bueno entablar relaciones de confianza y de esa manera lograr ¿qué? Lograr en las personas compromiso. Y cuando me refiero a compromiso, no solamente compromiso con la labor que realizan, sino que también compromiso con la organización en la que se desempeñan. También, y para mí lo más importante es motivar a las personas. Y si les puedo dar un consejo rápido de motivación, bueno, en realidad dos. Uno es que lean un libro muy cortito y muy gráfico que se llama Gung Ho. Entonces lo vamos a escribir en el chat. Ahí está. Y que dice que hay tres motivadores muy importantes. Uno tiene que ver con el sentido, encontrar el sentido de lo que hacemos. Dos, tiene que ver con la autonomía. Es muy difícil motivar a una persona si no siente que tiene autonomía para desarrollar su labor. Y tercero, con alentar a las personas, elogiar, felicitar constantemente. Solamente tres cosas que nos van a ayudar a motivar a nuestras personas. De esa manera, nuestros colaboradores van a estar más satisfechos con lo que hacen y van a estar más dispuestos a participar. Y tenemos que reconocerlos otra vez. Y cuando hablo de reconocimiento, no solamente reconocimiento monetario, sino también reconocimiento no monetario y brindarle oportunidades de participación. La forma más simple de brindar oportunidades de participación es a través de la información. Mientras más información les demos a las personas que trabajan con nosotros, mientras más transparentes seamos con la información, de todas maneras estamos incitando a que participen más. Esto es un mundo completo y es tan importante como todo lo otro que hablamos, con tener buenos procesos de selección, de gestión del desempeño, de incentivo, es preocuparnos de las relaciones que se dan dentro de la organización, porque estamos trabajando con personas, no podemos olvidarnos de eso. Entonces, con todo esto, juntando estos procesos más formales con este contexto que sucede dentro de las personas, llegamos a una gestión estratégica de personas, que parte con entender cuál es la formulación de la estrategia de negocios de la organización, ya sea el fin que ésta tenga, pública, privada, productiva, no productiva, y a partir de eso construir. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué habilidades necesitan las personas para alcanzar esas metas? Y cuando tengo identificadas las habilidades, a partir de ahí, ¿cómo diseño los procesos, la actividad y la política de gestión de personas que desarrolle estas mismas habilidades? Y finalmente, ¿cómo monitoreo el proceso? Eso es gestión estratégica de personas. Es partir por los objetivos estratégicos del negocio y construir a partir de eso un sistema que nos permita desarrollar a las personas, y no solo desarrollar a las personas estas habilidades, sino que mantenerlas lo mejor posible dentro de la organización. Ser líder, como dice un autor que se llama Covey, es una gran responsabilidad porque estamos afectando gravemente la vida de las otras personas. No hay que perder eso de vista. Les dejo también algunas cosas de las que se están hablando hoy día, como para ir terminando, en gestión de personas. Como les hablaba del employee branding, de cómo yo me hago atractivo, de la experiencia del empleado, no solamente del user experience, que es la experiencia del cliente, sino que también cómo se sienten las personas dentro de la organización. La gamificación, que tiene que ver con cómo los procesos, por ejemplo, de capacitación se vuelven más lúdicos a través de los sistemas que están disponibles, y eso es una tendencia súper fuerte. Y también algo que vamos a tener que empezar a convivir es con la automatización del trabajo.
qué roles van a empezar a ser más automatizados y qué roles vamos a empezar a cumplir las personas. Hoy día se dice que el 70% de los niños entre 0 y 5 años va a trabajar en empleos que hoy día todavía no existen. Y tiene que ver con esto, con cómo nos vamos a empezar a convivir con la automatización dentro de la organización. Entonces, para cerrar, y los mensajes finales tienen que ver con que, por supuesto que la estrategia de gestión de personas tiene que estar alineado con los objetivos de la organización, que tenemos que pensar en los procesos que ya tenemos, y si ustedes quieren hacer un cambio, partir por una actividad clave, porque no podemos hacer todo, sino que tenemos que optimizar los recursos, y además, como hablamos de este ecosistema, al mejorar un proceso, necesariamente van a mejorar los otros, ¿de acuerdo? Eso es muy importante y quería como dejarlo en el cierre. Bueno, esto es lo que yo quería compartirles. Como les dije anteriormente, a través de Felipe puedo dejarles bibliografía para que puedan profundizar. Este es un tema gigante, pero en el fondo esta era una mirada integradora de cómo lo vemos, al menos desde este programa que tiene mucho que ver con la gestión. Y principalmente invitarlos a participar con nosotros, dejarlos lo más tranquilos posible de que vamos a hacer todo para que su experiencia de aprendizaje sea la mejor y traspasar el prestigio de esta universidad a sus programas y ser un aporte en su desarrollo profesional. Dejé eso por si alguien quería hacer algún comentario, pero también pueden hacerlo a través del chat. Y finalmente agradecerles por su participación. Veo que hay más de 30 personas que se conectaron, así que muy bien. Alentarlos en su programa de estudio y darle la más cordial bienvenida a nuestra casa y que se sientan parte de nuestra universidad también. Y estamos muy felices de tenerlos con nosotros. ¿Sí? No sé si Felipe... Ya, ok, Felipe me va a hacer algunas preguntas para ir cerrándolas. Héctor Ausenjo preguntaba, la norma ISO 9001-2015 considera como competencia 3 criterios que debe cumplir un personal: educación, formación y experiencia. Ok. ¿Serían suficientes criterios para que un personal sea aceptado en una organización educativa? Yo creo que son suficientes si le damos la profundidad. Insisto, simplificar nos hace muy bien. Y por lo tanto creo que son 3 criterios que son súper claros. Y yo creo que, por supuesto que podrían ser, sí. Después Marilyn pregunta, ¿qué estrategia recomendaría para lidiar con la institución pública cuando no quieren apostar por el cambio en las personas? Ser tú el ejemplo. Tú empezar a hacer cambios y a partir de tu experiencia difundir esto en la organización. También, Marlit, ¿algún ejemplo de motivación intrínseca? Es cuando encontramos el sentido de lo que hacemos y si esa persona entiende la importancia de su rol dentro de la organización, vas a estar apelando a su motivación intrínseca. Y lo otro es cuando apelas a su amor propio. Cuando una persona te propone una idea y tú te la juegas por esa idea, esa persona se va a motivar infinitamente porque eso resulte bien. Y por último tenía el comentario de Miguel Sánchez que ¿qué KPIs de recursos humanos son los más importantes que se revisan hoy en las organizaciones? Bueno, por supuesto que la rotación, ese es clave, y entender la rotación va a significar si la rotación se da por gente que se desvincula pronto de la organización o posterior. Por lo tanto es un KPI un poco complejo, pero que tenemos que medir. Un KPI en torno al clima, por supuesto, y otros tienen que ver, por ejemplo, con horas de capacitación, horas de formación. Esos son como los más utilizados, pero por supuesto el KPI principal que toda área de personas tiene es la rotación. Eso es muy importante de medir. Y la última de Daniel, ¿cómo cambiar conceptos en las entidades de recursos humanos por gestión de personas? Hay que empezar a hablar de esto. Insisto, el lenguaje crea realidades y cuando empezamos a nombrar a la persona que trabaja con nosotros como persona, cuando hablamos de gestión de personas, cuando hablamos de gestión de desempeño y no darle este carácter punitivo de una evaluación, eso es clave. Partamos por el lenguaje, por las comunicaciones y por los discursos. Y también otro tema clave que no alcanzamos tiene que ver con hacer muy buenas reuniones.
cuando uno hace muy buenas reuniones con su equipo de trabajo, es capaz de instalar estos conceptos de muy buena manera. Así que quizás eso sería una buena respuesta, creo, a esa pregunta. Bueno, veo ahí algunos comentarios que compartieron en Menti, se los agradezco. Y nada, nuevamente invitarlos y que tengan una experiencia muy buena como alumnos. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, solamente comentarles previo al cierre que esta actividad, que este webinar es el primero de una serie de actividades que formarán parte de una alianza que se está realizando entre la Universidad Continental y nosotros, la clase ejecutiva de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que durante los próximos meses existirán otras actividades de este tipo, las cuales serán comunicadas por la misma vía por la que recibieron ustedes la invitación a participar. Y nada más, esperarlos nomás a que formen parte de nuestros programas. Perfecto. Muchas gracias. Que les vaya bien en el Mundial. No sé sí, por supuesto. Vamos a ver que se cumplan sus sueños, sus pronósticos. Muchas gracias por la atención. Nos vemos. Buenas tardes.